Sí, vale. Buenos días. No os asustéis, no voy a hacer un sermón de aquellos. No tengo fama de ser breve, espero que hoy sí lo sea, pero sí quería dejaros unas palabras, ¿no?, que puedan ayudarnos también durante esta semana y para los grupos que pudiéramos tener una breve reflexión bíblica. Os invito a que busquéis en vuestras Biblias, no sé, igual aparece ya la primera diapositiva en pantalla, pero podéis buscar en la epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Vamos a reflexionar rápidamente sobre esto, pero Carlas nos ha estado presentando diferentes actividades, diferentes programas que vamos a estar llevando a cabo durante todo este año, y con ello lo único, obviamente, como habéis visto, tampoco hemos presentado nada nuevo, pero sí queremos dar un mensaje. El mensaje es que la Iglesia continúa funcionando, que a veces cuando uno se para piensas que todo el mundo se ha parado. La Iglesia continúa funcionando, porque esta es la Iglesia del Señor y Dios sigue teniendo un proyecto para la Iglesia en este año. Esta Iglesia no se va a parar, vamos a seguir con todas las actividades y todo lo que podamos hacer. Vamos a seguir con los cultos cada domingo mientras las autoridades no nos digan lo contrario. Damos muchas gracias a Dios porque tenemos este espacio que nos permite acoger a cuantos creyentes quieran venir, cuantos grupos y todas las actividades. Sabemos de hermanos nuestros que no tienen estas posibilidades por los espacios que tienen, pero damos gracias a Dios que nosotros las tenemos y tenemos el compromiso y la responsabilidad de usarlos. Ahora bien, quiero dejar esta reflexión porque esto no es lo que le da el valor a la Iglesia. Es decir, el valor de la Iglesia no depende de las actividades que hagamos ni de los programas. Y es verdad que vivimos en un mundo cambiante en el cual todo está cambiando, pero hay una cosa: en medio de esta sociedad tan cambiante, vemos como la Iglesia del Señor es un organismo vivo que no solo permanece, sino que es el asunto más maravilloso que puede haber sobre la faz de la tierra. Necesitamos recordar más que nunca la importancia de la Iglesia y el poder que la Iglesia tiene. La Iglesia es la creación mayor de Jesucristo. Jesucristo dio su vida por la Iglesia. Jesucristo resucitó y después encargó a sus discípulos que llevaran a cabo el proyecto más grande que Dios tenía. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y ese es el proyecto en el que estamos. No es cualquier cosa. La Iglesia del Señor en este año 2020 sigue siendo relevante. Y quiero dejaros unas palabras que están en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, leemos y dice así: «Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria». Y después de leer estos versículos, a mí personalmente me han sido de gran estímulo. Y yo no sé si todos ha planeado un poco de desánimo durante este tiempo, pero para mí han sido de gran estímulo y espero que para ti, para cada uno de los que estemos aquí, puedan ser de gran estímulo. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo. Solamente para el contexto, Timoteo era un discípulo de Pablo, un discípulo en la fe, y Timoteo estaba a cargo, era el pastor de una iglesia, de la iglesia de Éfeso, y resulta que la situación en la iglesia de Éfeso también era una situación cambiante como la que ahora nos encontramos. Por un lado, se habían introducido unas nuevas doctrinas que algunos estaban comprando y aceptaban, que eran falsas doctrinas y eran herejías. Por otro lado, había muchas novedades. Timoteo no sabía qué hacer. ¿Qué hacemos con el papel del hombre, de la mujer? Hay que poner ancianos, hay que poner diáconos. Es decir, todo era un reto y era todo nuevo para Timoteo. Y en ese momento, Pablo le escribe esta carta. Y yo estaba pensando, ¿por qué Pablo era un hombre que viajaba por todo el mundo, por todo el Mediterráneo, ¿vale? Por todo el Imperio Romano? Pablo tenía una visión global de la iglesia. ¿Por qué le importa tanto una iglesia local? Sin embargo, Pablo insiste hasta en detalles porque le importaba mucho la iglesia local, porque la iglesia local es importante. ¿Por qué es importante la iglesia de Trébol?
vamos a ver 3 aspectos que le dan una relevancia especial en este tiempo también a la Iglesia en general, pero en especial a la Iglesia de Trébol. ¿Por qué la Iglesia de Trébol, esta Iglesia, va a seguir siendo relevante durante este curso que empezamos? Y no lo va a ser por ninguna de las cosas que hemos mencionado, ¿vale? 3 aspectos por los cuales la Iglesia es y será relevante. Primer aspecto, la Iglesia es y será relevante por su identidad. Pablo le recuerda a Timoteo que la Iglesia es la casa de Dios, la Iglesia del Dios viviente. Así que cuando estamos hablando de este curso, cuando estamos hablando de lo que estamos haciendo, no estamos hablando, cuidado, de una estructura organizativa. Esto es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Tenemos un valor especial, no por las cosas que hacemos o las cosas que vayamos a hacer en este año, sino por la identidad que tenemos. Somos la casa de Dios, somos de Dios. Y cuando vas al original, la palabra casa, he ido al original griego, y la palabra casa en griego es una palabra que os sonará a todos, que es oikos, y la traducción de oikos en griego, aunque todos pensábamos que era yogur, no es yogur, oikos es la casa donde reside la unidad familiar. ¿Vale? Así que está diciendo aquí el Señor a cada uno de nosotros cuando dice que la Iglesia es el oikos de Dios. Está diciendo, ni más ni menos, que esto es una familia. La Iglesia es una familia. La Iglesia no son actividades, es una familia. Y creo que todos lo hemos experimentado en mayor o menor grado durante el tiempo que estemos o hayamos vivido en esta Iglesia. Yo lo he experimentado y todos podemos decir en mayor o menor grado que hemos experimentado que esto es una familia. Pero creo que ahora, más que nunca, necesitamos recordar que la Iglesia es una familia. La Iglesia es mucho más que un culto. La Iglesia es mucho más que unas actividades. La Iglesia es muchísimo más que ver un vídeo. La Iglesia es una familia. Y ser una familia implica estar juntos. Por tanto, el concepto de Iglesia está obviamente relacionado con estar juntos. Es el lugar donde aprendemos a vivir. Es el lugar donde desarrollamos nuestra fe. Es nuestro hogar, la Iglesia. Nosotros, unos a otros, somos hogar unos de otros. Juntos somos ese hogar. La Iglesia, si algo enfatiza, son las relaciones. Queridos hermanos, sin relaciones no hay Iglesia, porque la Iglesia es el oikos de Dios. Por tanto, y esto es una aplicación práctica que todos podemos hacer durante este curso. Mira, no sabemos si a lo mejor nos vuelven a cerrar la Iglesia durante unos meses y a lo mejor no podemos reunirnos 100 ni 50, a lo mejor solo podemos reunirnos 10 o a lo mejor solo 2. Pero yo te animo a que este año inviertas tiempo en las relaciones con los hermanos, porque eso es lo que es Iglesia. Iglesia es estar juntos. Pensemos por un momento, piensa en tu familia. ¿Qué es una familia? ¿Acaso una familia no son relaciones? ¿No es estar juntos? Yo doy gracias a Dios porque llevo 2 semanas pudiendo disfrutar de mi familia, parte de mi familia, que sabéis que están en Asia, y han venido y ahora podemos estar disfrutando de ellos. ¿Y sabes qué pasa? Me importa un pito lo que hacemos. No nos importa lo que hacemos. Lo único que queremos es estar juntos. Porque estar juntos es lo que es familia. Somos el oikos de Dios. Somos la casa de Dios. Hermanos, no renunciemos nunca a esto. Porque si no, perdemos lo que es la identidad de la Iglesia. La Iglesia es relevante, en primer lugar, y seguirá siendo relevante porque seguiremos siendo una familia, la familia de Dios. Punto número 2. Veis que voy rápido, son solo 3 puntos. La Iglesia es y será relevante también durante este año por su misión. Y Pablo le dice a Timoteo que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y esto es una definición muy potente de lo que es una Iglesia. Claro, hemos de también matizar que cuando hablamos de que la Iglesia es la columna de la verdad,
Cuidado, no estamos diciendo, como muchas veces a lo largo de la historia se ha malinterpretado y se ha dicho que la Iglesia es la que sostenía la verdad de Dios, por tanto se ha llegado a poner la tradición y las costumbres de la Iglesia a la par o incluso muchas veces por encima de la Biblia. No es esto de lo que estamos hablando. La Iglesia no sostiene la verdad, en todo caso la verdad sostiene a la Iglesia. Pero yo estaba pensando que cuando Pablo escribe esto, está escribiendo en una ciudad que es la de Éfeso. Ahí estaba una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Diana. Y el templo de la diosa Diana tenía, que no me equivoque, 127 columnas. Obviamente cualquiera que sea arquitecto piensa, si un edificio necesita 127 columnas, algo no está funcionando bien. Obviamente no eran necesarias 127 columnas, muchas de ellas estaban allí ornamentalmente puestas. Y una de las características que reunía a la gran mayoría de esas columnas es que cada columna, en lo alto de la columna, tenía una estatua, ¿vale? Y cada una de esas estatuas era una persona famosa, una persona importante del mundo o una persona que había donado dinero para hacer el templo, y encima de cada columna había una estatua, de modo que todo el mundo podía ver a ese personaje aún en la distancia. Y yo creo que esa es la misión de la Iglesia. Ser columna y baluarte de la verdad es levantar bien alto la verdad del Evangelio para que todo el mundo la vea. Nosotros no la sostenemos, nosotros la levantamos bien alto para que todo el mundo la vea. Y esa es nuestra misión, y esa seguirá siendo nuestra misión. Mirad, esta mañana hemos estado hablando mucho de dos partículas, del qué y del cómo. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Pero más importante qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer es el por qué lo vamos a hacer. Y eso es lo que nos da valor. Queridos hermanos, si preguntara a todos los que estamos aquí, sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es algo que le da un valor tremendo a la Iglesia. Mira, permíteme que me explique. Yo creo que los 7.000 millones de personas que hay en este planeta saben qué es lo que hacen, ¿vale? Quitando algún loco, si tú vas a un parque y le preguntas a un niño ¿qué estás haciendo?, te dirá, estoy haciendo un pozo en la tierra. Todo el mundo sabe qué es lo que está haciendo, ¿vale? Pero vamos al cómo. También, quizá no todos, pero la mayoría de la gente también sabe cómo hace lo que hace. ¿Cómo haces el pozo, niño? Dice, con una pala. Saben cómo lo hacen. Pero muy pocas personas en este mundo saben por qué hacen lo que hacen. Eso es lo que llamamos el sentido de la vida. Y eso es lo que llamamos el sentido y la misión de la Iglesia. Queridos hermanos, sabemos por qué hacemos lo que estamos haciendo. Todo lo que hacemos es porque tenemos una misión. Y esa seguirá siendo la misma. Poner bien alta la verdad del Evangelio. Y no sabemos qué es lo que va a ocurrir este año. Es cierto que no lo sabemos. Esta semana nos estábamos reuniendo con el Consejo y estuvimos reflexionando mucho sobre qué vamos a hacer, qué puede pasar, dónde estamos. Y estuvimos orando. Y una de las cosas que se repetía en las oraciones es, Señor, queremos ver tu mano, queremos ver tu poder, queremos que tú obres milagros, queremos que hagas grandes cosas este año en la Iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es nuestra misión. Y nuestra misión está conectada con la voluntad de Dios. Por tanto, cuando nosotros pedimos a Dios, Señor, este año queremos que tu gloria se manifieste en la Iglesia, eso sabemos que es voluntad del Padre. Por tanto, sabemos lo que hacemos y esto es lo que nos da valor. La Iglesia siempre ha sido relevante, pero yo creo que ahora más que nunca, urgentemente, la Iglesia necesita levantar la verdad del Evangelio para que todo el mundo la vea. Y necesitamos que todas las personas que están a nuestro alrededor y todas las personas que vienen a este edificio y que estamos sirviéndoles y estamos ayudándoles, porque nosotros sabemos por qué hacemos lo que hacemos, pero ¿lo saben ellos? Ellos deben saber también que nuestro motivo por el cual les servimos y les ayudamos es por levantar la verdad del Evangelio bien alto y porque el Evangelio alcance a las vidas de estas personas.
Y esto no va a cambiar. Este 2020 no va a cambiar esto. Seguimos teniendo la misma visión, ¿vale? Dios no ha dicho, en medio de esta pandemia, Dios no ha dicho, Mayday, Mayday, abortar misión. No lo ha dicho, no lo ha dicho. Yo no lo he oído, nadie lo hemos oído. Por tanto, seguimos teniendo exactamente la misma visión. ¿Veis por qué es relevante la Iglesia? No depende de actividades ni de lo que estamos haciendo, depende de la misión que tenemos. Por tanto, tenemos una identidad, tenemos una misión y, en tercer lugar, es una pasada, tenemos un mensaje. Y dice en el versículo 16, parece ser que esto era un himno que contenía la verdad del Evangelio que estamos confesando, y dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria a Cristo, que este es el mensaje que seguimos predicando en esta iglesia. Y estas frases resumen cuál es la historia de la salvación. No podemos entrar, me encantaría entrar en cada una de ellas, no lo vamos a hacer. Sí que os animo, si esta semana en los grupos no tenéis otra cosa que hacer, podéis dedicar un tiempo a analizar cada una de estas frases y decir, ¿qué implica cada una de estas frases en la historia de la redención? Cómo Dios se encarnó, se hizo hombre, cómo el Espíritu Santo avaló que Él era el Hijo de Dios, cómo los ángeles también participaron en el ministerio del Mesías, cómo el Evangelio ha llegado a todos los gentiles, entre los cuales somos nosotros, cómo a través de la fe hemos llegado a la salvación, ha sido creído en el mundo, y cómo también, finalmente, nos habla de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, resucitando y ascendiendo a los cielos. Este es el mensaje que predicamos. ¿Tiene valor o no tiene valor este mensaje, queridos hermanos? ¿Tiene valor o no tiene? Tiene un valor incalculable. No hay nada de lo que podamos hacer nosotros que se compare con el mensaje que tenemos. Que Dios nos ha dado, no es nuestro, es el mensaje del Evangelio. Y yo no sé si a lo mejor estás aquí en esta mañana y no has entregado tu vida a Cristo. Este es el mensaje de la salvación, que Dios se hizo hombre, murió en una cruz, entregó su vida por tu pecado y por mi pecado. Pagó el precio que tú y yo debíamos pagar y nos recuerda que no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la aprobación de Dios. No hay nada. No importa las veces que vengas a la iglesia, no hay nada que puedas hacer para ganarte la aprobación de Dios. Pero si le entregas tu vida a Jesucristo en arrepentimiento y fe, si le entregas tu vida y le dices, Señor, aquí me tienes, me entrego a ti, Dios no solo te salvará por la fe, te dará vida eterna, sino que también te incluirá, y solo por la fe te incluirá en este proyecto tan maravilloso en el que estamos, que es la familia de la fe. Quizás sea un año difícil, posiblemente sí o quizá no. Tampoco seamos negativos, igual no es difícil. Pero desde ahora hemos de saber que la Iglesia no va a renunciar a seguir predicando este mensaje, que es el que Dios nos ha dado para predicar. Hoy hemos cantado, creo en ti y en lo que harás en mí. Y ahora lo proclamamos como Iglesia. Creemos en ti, Señor, y en lo que en este 2020-2021 harás en esta iglesia. La iglesia seguirá siendo relevante, claro que lo será este año, no por las personas que asistan, no por las actividades que hagamos, no por la calidad de las actividades que hagamos. La iglesia seguirá siendo relevante y maravillosa por la identidad que tenemos. Somos la casa de Dios, somos el hogar, la familia de Dios. Tenemos una misión que es levantar bien alto el nombre de Dios y el mensaje del Evangelio, y tenemos un mensaje que es el mensaje de salvación para un mundo que se pierde y que más ahora que nunca lo necesita. Quizá no seamos la iglesia perfecta, tiempo al tiempo, algún día lo seremos. Es verdad, algún día lo seremos. Pero quizá no es la iglesia perfecta, pero es la nuestra, es nuestra familia. Tenemos una misión y tenemos un mensaje. Pues quiero en esta mañana animaros a todos, recordar y sobre todo darle gracias a Dios porque nos ha incluido en este proyecto
tan maravilloso. Pues adelante y que sea un curso lleno de bendiciones y que Dios nos ayude a todos y nos deje ver